Hola a todos, bienvenidos a esta serie de audios que vuelvo a retomar después de casi 8 meses de ausencia de los micrófonos. Hoy quiero empezar una serie que quiero titular Arquetipos de la Seducción, y es que quiero compartir una serie de impresiones y comentarios que me ha causado la lectura del libro El arte de la seducción de Robert Greene, un libro que para mí debería ser de lectura obligada de cada uno de los aspirantes a seductores. ¿Por qué debería ser de lectura obligada? Porque me parece que es un libro que aporta elementos desde la filosofía, desde la historia, desde la psicología, desde el arte de la persuasión, y es un libro que podríamos catalogar como de literatura. Muchos hemos empezado nuestro camino leyendo las cosas de los grandes escritores anglosajones, Mystery Style, David DeAngelo, Ross Jeffries. Sin embargo, para ir más allá, ese tipo de lecturas se quedan cortas. Y bueno, más aún los traductores de ese tipo de obras en habla hispana. Para mí, el fundamento de las lecturas que estoy llevando hoy día acerca de seducción se dan más hacia el lado filosófico, hacia el lado de la psicología como ciencia. A mí me da mucha risa como muchos maestros de la seducción dicen que sus tácticas son científicamente probadas, lo cual es mentira. Simplemente por hablar en términos de abreviaturas y decir una cantidad de palabras enredadas no quiere decir que estás haciendo ciencia. Si fuera científico estaríamos diciendo que cualquier mujer podría sentirse seducida por ese tipo de juego, lo cual es falso porque no existe una sola mujer con un solo tipo de gustos. Así que yo digo algo, no sigamos creyendo o más aún vendiendo promesas falsas de que son las técnicas infalibles que pueden llevar cualquier mujer al lado tuyo. Eso es falso. El mundo no funciona así, no hay ninguna técnica infalible en el mundo, ninguna, ni en política, ni en religión, ni siquiera en la ciencia. Entonces, lo que yo les propongo es hacer un cambio de mentalidad, un cambio de visión respecto al mundo de la seducción. Y para ello quiero proponerles que me acompañen en esta lectura juiciosa que he hecho del arte de la seducción. Espero poder comentar a lo largo de una serie de audios cuáles son mis impresiones sobre este texto. Cuando yo estudié filosofía y acabé una historia personal, tomábamos seminarios de autores. Entonces yo tomaba seminarios de Platón, seminarios de Aristóteles, seminarios de Nietzsche, seminarios de Foucault, y era todo un semestre en una sola clase, 2 horas semanales por decir algo, dedicados a analizar ese autor. Y para mí ese es el mejor el método de aprendizaje en el cual podemos coger a un autor y analizarlo juiciosamente, y más un autor tan impactante como es Robert Greene, que para mí el principal elemento clave que quiero transmitirles al introducir este curso en este audio es que no importa el tipo de personalidad que tengas, puedes convertirte en un seductor, ¿ok? Atento, no te estoy vendiendo la promesa falsa de que todas las mujeres caerán rendidas a tus pies, no. Te estoy vendiendo la promesa de que sin importar tu tipo de personalidad vas a lograr configurarte como seductor si estás atento a ciertos fundamentos, los cuales iré desarrollando a lo largo de este cursillo. El punto es el siguiente. Muchos nos han vendido en la seducción anglosajona que tienes que parecerte, no sé, a un chulo, tienes que andar pavoneándote, tienes que andar con cadenas, con cachuchas, con sombreros, con aretes. Eso es falso, es totalmente falso. La historia ha demostrado que los prototipos de seducción son muchos y muy variados, y cada uno se basa o se fundamenta en tipos de personalidad específicos y en tipos de mujeres específicas que tú quieras seducir y conquistar. Entonces, lo que yo quiero es cambiar la mentalidad de que tu personalidad tiene que cambiar para que te conviertas en un seductor. Tienes que hacer ajustes, eso es todo lo que te voy a decir, y tienes que aprender a venderte, tienes que aprender a mostrarte de manera segura con la personalidad que tienes. Esta serie se llama Arquetipos de la Seducción porque vamos a ir recorriendo arquetipo por arquetipo y vamos a empezar a descubrir cómo cada uno de ellos transmite un mensaje diferente y se adecua a un tipo de personalidad diferente que probablemente seas tú. Ahora bien, voy a comenzar con algo de mi lectura de este libro que podemos encontrar en el prefacio. Robert Greene nos cuenta que la seducción es la respuesta
psicológica al poder físico. Antiguamente las guerras y los territorios y el poder se conquistaba exclusivamente a través de poder físico, guerra y fuerza. La seducción es un arma que nació originalmente en las mujeres y que se dio como una respuesta al dominio con base en la fuerza que tenían los hombres. Las mujeres empezaron a notar que si mostraban más sus atributos y se jugaban más con la estrategia podían tener a los más grandes generales, expertos en guerra y expertos en batalla, realmente rendidos a sus pies. La mujer entonces, en aquellos inicios de la seducción como arte, empezó a jugar con su disponibilidad sexual, es decir, empezó a hacerse el principio de escasez vigente. A veces estaba dispuesta, a veces no estaba dispuesta. Pero cuando concedía los placeres sexuales, el hombre se convertía esclavo de ellos y no quería poseerla una sola vez, sino quería seguir haciéndolo una y otra vez. En esos momentos, cuando él deseaba seguir continuando con sus acercamientos sexuales a las mujeres empezaban a huir y a escapar. Entonces las mujeres son las que inventan la seducción. Qué gran conocimiento que nos da aquí Robert Greene, en el sentido de que muchos maestros de la seducción ven a las mujeres como simples objetos, lo cual es totalmente falso. La mujer tiene el poder de haber creado y la autoría de haber creado el arte de la seducción. Sin embargo, vamos a descubrir que más adelante el hombre empezó a voltear el juego. Las mujeres inventaron elementos como el maquillaje, el vestido, la provocación, cosas como incitar la imaginación y estimular el deseo, no solamente con sexo, sino con la fantasía de poseer. Es decir, el hombre se empezaba a imaginar en su mente la fantasía de poseer una mujer. Una vez que ellas tenían el poder, sacaban al hombre de su mundo, es decir, el mundo político y el mundo de las guerras, y lo llevaban a su mundo femenino. Un ejemplo de esto es, si lees un poco la historia, Cleopatra. Cleopatra sedujo a dos grandes generales romanos, Julio César y Marco Antonio. Marco Antonio incluso estuvo dispuesto a dar su vida por Cleopatra y la entregó en un suicidio que compartieron los dos como un gesto de amor y de gran derrota. ¿Por qué lo logró Cleopatra? Logró aislar a estos dos generales de la guerra y llevarlos a su mundo de pasión, de deseo, de encantos. Mientras los hombres se enamoraban, las mujeres se volvían frías e indiferentes con el tiempo. Por esto esto es algo que muchos hemos aprendido cuando hemos empezado a estudiar la seducción, y es que la frialdad resulta ser muy atractiva una vez ya has logrado el enganche, la seducción, el primer enganche. Cuando los hombres querían más, las mujeres empezaban a hacerse reacias, distantes. Cuando ellos luchaban por obtener favores, se volvían emocionalmente débiles en el proceso. Era un proceso de constante desgaste mental y emocional que las mujeres aprovechaban para obtener el poder que la guerra aún no les concedía, porque pues no estaban metidos en un mundo del combate. Ejemplos de eso: Julio César, el troyano de París, si ustedes han leído la Odisea, cuando la guerra de Troya justamente se arma porque París está enamorado de Helena de Troya, y por esta mujer se arma una gran guerra que somete a civilizaciones. El rey David en los cuentos bíblicos, Salomón, Napoleón. Más adelante iremos recapitulando un poco los arquetipos que nos muestran estas figuras históricas, porque, atención, si quieres ser un verdadero seductor, tienes que ver las cosas con profundidad. Esto no es simplemente pedir telefonitos en la calle, como muchos hacen. Esto es un asunto de dedicar tu vida a un estudio serio y juicioso de mejorarte a ti mismo a partir de fundamentos históricos, y esa creo que es mi labor: compartirte los insights que he logrado a través de una lectura tan rica y apasionante como esta. La seducción entonces se volvió un arte sofisticado, la última forma de poder y persuasión, que trabajaba la mente, estimulaba la fantasía, mantenía a los hombres esperando siempre por más, creando patrones de esperanza y de desprecio. Un día tenían esperanza de conseguir más y al otro día recibían un rechazo. La seducción fue la versión femenina de la guerra, porque si te das cuenta no tiene armas bélicas, pero sí tiene armas psicológicas, tácticas de persuasión. La mujer quería desmarcarse de ser un simple objeto pasivo del deseo, sino que deseaba ser un agente activo, una figura de poder. En el siglo XVII las cosas cambiaron. Vino una transformación. Los hombres se interesaron en la seducción como una manera de vencer la resistencia femenina al sexo. Es decir, los hombres dijeron: bueno, llevamos
bastante tiempo inquietos porque las mujeres se nos rehuyen, nos provocan, nos subyugan, pero después se escapan, nos manipulan. Pues vamos, tenemos que aprender cómo es esa técnica. Entonces el hombre del siglo XVII empezó a adoptar métodos femeninos. Interesante para aquellos machistas. La seducción implica adoptar métodos femeninos. Y yo he escrito cosas en mi blog. Muchas de las grandes jugadas que nos hacen las mujeres son las jugadas que podemos hacer a la hora de la seducción. Empezaron a jugar con la apariencia, la androginia. Ves que en los del siglo XVII incluso los hombres se maquillaban y añadieron un elemento masculino, es decir, los hombres dijeron no nos vamos a quedar imitando a las mujeres, sino que también vamos a poner nuestro elemento masculino, el lenguaje. Los hombres nos caracterizamos por un mayor uso del lenguaje y las mujeres por una mayor susceptibilidad a la palabra hablada. Los hombres descubrieron la debilidad femenina por las palabras y algunos adoptaron el arte con propósitos sociales, juegos sociales, palabras suaves, coquetería para ganar audiencia, y la política empezó a introducir el concepto de seducción a través de Napoleón. Napoleón se cultivó como un gran orador, seduciendo masas, usando estrategias femeninas, dispositivos teatrales, presencias físicamente cargadas, seduciendo a las masas. Los hombres descubrieron en aquel entonces un inmenso poder, sin necesidad del uso de las armas. Ninguna campaña, tú miras, hoy día puede suceder sin seducción. Hoy día los grandes políticos han creado una galaxia de equipamiento, de seducción. Si tú ves las marcas, la publicidad, se ha equipado con toda esta cantidad de elementos de seducción para vender, para provocar, para incitar. Hoy quiero dejar en este punto y quiero introducir un poco lo que vamos a ver en el próximo audio, y es cómo los patrones de enamoramiento analizados psicológicamente van a dar las armas y las herramientas mentales para que el seductor haga lo suyo. Y también cómo el vestido de seductor no deberías quitártelo nunca, porque en la medida en que lo adoptes y lo fusiones con tu personalidad original, vas a lograr aprender más y vas a lograr mejorar tu desempeño. Gracias por haber escuchado este audio y que comience la cacería. Hasta la próxima.